Hola, ¿qué tal, cracks del e-commerce? Les saluda de nueva cuenta Raúl Valenzuela, trayéndoles un nuevo video para YouTube. Este video va a ser en forma de tutorial, específicamente tutorial de Klaviyo en español. ¿Y de qué se va a tratar? Klaviyo es una herramienta de las cuales ya he platicado en mi canal que nos ayuda a hacer correos de seguimiento cuando tú recibes órdenes en tu tienda en línea. Pero no solo eso, nos ayuda a hacer secuencias personalizadas muy potentes de email marketing. De igual manera, lo que mucha gente no sabe es que Klaviyo también tiene ciertos trucos que tú puedes utilizar para sacarles provecho para incrementar el ticket promedio de venta en tu tienda en línea. ¿Cuáles son estos trucos? Específicamente los voy a explicar en este video, pero se centran en hacer plantillas personalizadas de correos de confirmación de compra. ¿Y esto por qué plantillas personalizadas? Si estás familiarizado con el sistema de Shopify, te darás cuenta que cada que la gente compra en tu tienda en línea, recibe un correo de confirmación. Estos correos están muy bien y la verdad están muy bien diseñados. Pero yo he hablado también en mi canal de lo que tiene que ver con correos planos o correos de texto planos. ¿Esto qué es? Correos sencillos que solamente se componen de texto y un par de elementos más que tienen una tasa de entrega mucho mayor que los correos que tienen un diseño mucho más sofisticado. Entonces, cuando tú haces un correo de texto plano, tienes un porcentaje de entrega más alto y por ende tienes un porcentaje de apertura también más alto. Entonces, esto se traduce en porcentajes de conversión cada vez más altos. Es por eso que yo recomiendo mucho trabajar con correos de texto planos. ¿Por qué? Porque estos correos tengo comprobadísimo en mi experiencia que son los que generan más ventas. Entonces, para eso te voy a dejar este tutorial donde vamos a utilizar Klaviyo como una herramienta para hacer estos correos planos de seguimiento que te van a ayudar a incrementar el ticket promedio de venta en tu tienda en línea. Ok, para iniciar a explicar cómo un correo de confirmación de compra nos puede ayudar para aumentar el ticket promedio de venta, primero quiero explicar este flujo. Es un flujo muy sencillo y es un flujo que se va a dar cuando el cliente realiza una compra. Y esto va a ser una secuencia de correos que nosotros le vamos a enviar al cliente cuando efectúe una transacción o una compra en nuestra tienda en línea. Y básicamente son dos correos. El primero, una vez que el cliente hace su compra, inmediatamente se le va a enviar de forma automática el email 1 o el correo 1. Donde le vamos a dar la confirmación de su orden, que ya recibimos su orden y que vamos a comenzar a procesar su pedido. De igual manera voy a pasar en un momento a explicarte específicamente qué es lo que tienes que poner en este correo a fin de disminuir la cantidad de solicitudes de respuesta que los clientes acostumbran comúnmente a hacer cuando recién realizan una compra en línea. De igual manera, después de esto, una vez que ya procesamos el pedido, ya procesamos la orden y enviamos el paquete al cliente, vamos a enviar un segundo correo donde le vamos a enviar la confirmación del envío y que su paquete ya salió, incluyendo el link de rastreo. Para eso, Shopify ya tiene preconfigurado estos correos donde ya incluye el link de rastreo. Pero en este caso me quiero centrar en este correo, en el email 1 que nosotros vamos a enviar a Shopify. ¿Por qué? Porque en mi experiencia es el email más importante que el cliente está esperando, ya que acaba de realizar una compra en nuestra tienda en línea. ¿Y por qué es importante? Por dos razones. Una, porque le da certeza al cliente de que su orden fue recibida y que la tienda con la que está haciendo una transacción es una tienda seria. Y dos, porque en este momento existe cierta adrenalina de haber realizado la compra por parte del cliente. Entonces, esto nos ayuda a poder utilizar estrategias que incrementen el ticket promedio de venta. ¿Cuáles? Te voy a explicar en un momento. Tengo este texto que lo que vamos a hacer es, lo vas a pegar tú tal cual como aparece aquí. Le vas a dar clic derecho y le vas a dar clic en copiar. Y una vez que lo copiamos, vamos a trabajar con la aplicación llamada Klaviyo. Si tú recuerdas, Klaviyo es una aplicación que nos ayuda a hacer un seguimiento, sobre todo de carritos abandonados, pero lo que mucha gente no sabe es que también es un procesador de texto y específicamente tiene una integración nativa para los correos en Shopify. Entonces, por eso vamos a utilizar lo que es Klaviyo. Una vez que estás en tu cuenta de Klaviyo, lo que vas a hacer
vas a seleccionar un template o una plantilla para crear un correo electrónico desde cero. Le vas a dar clic aquí en crear template y vas a seleccionar la plantilla básica. Ok, vas a seleccionar la primera que aparece aquí y le vas a poner un nombre que va a ser, en este caso le voy a poner confirmación envío. Ok, ¿y para qué nos va a servir Klaviyo al momento de hacer esta estrategia? Klaviyo nos va a servir como lienzo para nosotros poder dar formato a nuestro correo electrónico. Para esto, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a quitar algunos elementos. Por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí abajo. Este es el email, el primer email que el cliente está esperando. No es un email transaccional, entonces por eso no hay problema que quitemos esta parte de aquí abajo. Vamos a quitarla. Y en esta parte vamos a poner el texto que copiamos hace un momento. Listo, ya quedó pegado este texto. De igual manera, recomiendo poder poner la imagen de tu tienda en línea. En este caso, yo voy a poner una imagen que tengo aquí guardada. Ya que tienes tu imagen, tu logotipo de tu tienda en línea aquí arriba, vamos a pasar a explicar lo que es el texto o el cuerpo de este correo. De igual manera, vamos a comenzar a dar formato, pero primero te quiero explicar los elementos que debe de tener este correo. En primer lugar, tenemos que agradecer por la compra del cliente. Vamos a tener aquí gracias por tu compra. Le vamos a especificar tu número de orden es y vamos a tener este apartado que es order name entre paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos entre paréntesis, Shopify lo va a jalar en automático y va a jalar el número de orden de tu tienda en línea. Va a hacer que se sincronice en automático. De igual manera, vamos a poner este texto de comenzaremos a procesar tu pedido a la brevedad. Recordemos que la finalidad de este correo, además de incrementar el ticket promedio de venta, como voy a explicar en un momento, es dar certeza al cliente de qué es lo que va a suceder con su pedido en los siguientes días. Y en la medida que nosotros podamos dar mayor certeza, es en la medida en que vamos a disminuir los correos de seguimiento que el cliente requiere para saber qué está pasando con su paquete. Entonces, como yo te comentaba, entre más certeza tenga el cliente de su paquete desde el día 1, nosotros estamos reduciendo considerablemente no solo los correos de seguimiento, sino el riesgo de recibir contracargos, de recibir quejas, de recibir reclamaciones y demás temas que tienen que ver con el mal seguimiento a una compra. Tenemos que poner aquí los tiempos de procesamiento y tiempos de envío. De igual manera, yo lo que pongo aquí es que actualmente tenemos mucha demanda, por lo que tratamos de procesar nuestros pedidos lo más pronto posible. Esto le hace ver al cliente que, bueno, nosotros tenemos otras órdenes trabajando en este momento, pero vamos a comenzar a despachar el suyo a la brevedad. Nuestro tiempo actual de procesamiento es de 3 a 5 días. Esto es variable, tú puedes poner de 1 a 3, de 5 a 8. Los tiempos de procesamiento que tú tengas se entiende que es el momento desde cuando tú recibes el pedido y lo que tienes que hacer con empacar, con envolver, con generar la guía, con llevar a paquetería, con todo esto. Este es el tiempo de procesamiento y es importante que pongamos estos números o algún número para darle exactamente el margen que nosotros vamos a tardar. De igual manera, yo recomiendo que lo manejes el menor tiempo posible, pero sí dejes un cierto margen para cualquier eventualidad que pueda surgir. Y si continuamos, una vez que tu orden es procesada, te pedimos alrededor de una semana para tener el paquete en tus manos. Este ya es el tiempo de tránsito o el tiempo que ya está en paquetería. Para tiempos de envío exactos por ciudad, puedes visitar nuestra página FAQ, que es la página de preguntas frecuentes. Y esto voy a explicar en un momento por qué nos va a servir. La guía de seguimiento. Tan pronto como tu orden salga de nuestras instalaciones, te estaremos enviando otro correo con un link de seguimiento con el que podrás rastrear tu pedido en todo momento. Es importante señalarle al cliente que va a recibir un segundo correo electrónico más adelante donde le vamos a enviar toda la información referente a la paquetería, la guía, inclusive informar que el paquete ya salió, ya está en tránsito. Entonces esto es muy importante especificarlo desde el primer correo, porque como te repito, con esto te vas a evitar los correos innecesarios de seguimiento y sobre todo las solicitudes de atención que muchas veces se dan por una mala comunicación con los clientes. Algo importante aquí, y es lo que tiene que ver con aumentar el ticket promedio de venta,
Para agradecer tu preferencia, recibe un descuento sorpresa que se te aplicará en automático para tu siguiente compra. Puedes hacerlo válido en las próximas 72 horas dando clic aquí. En un momento voy a pasar a explicarte cómo vamos a efectuar este descuento, pero es importante que manejemos un descuento sorpresa. ¿Por qué? Porque no tenemos que comentarle al cliente de cuánto va a ser el descuento, sino que tenemos que incentivar a que el mismo cliente dé clic a un enlace que vamos a poner para que se dirija otra vez a la página y vuelva a realizar una segunda compra. Es muy probable que en estos correos sí se efectúe una segunda compra, y en mi experiencia tengo comprobado que sí se realiza una segunda compra por el tema que tiene que ver con la adrenalina de haber realizado la primera compra, y también por lo que tiene que ver con esto, el sentido de urgencia. Si te fijas, estamos poniendo aquí que tienes para hacerlo válido en las próximas 72 horas. Es importante poner un tiempo, ya sea 72 horas o 3 días o un día o una semana, tú lo definirás, pero sí necesitamos tener un sentido de urgencia. Aunque nosotros sabemos que el cupón puede durar un par de días más, pero el cliente necesita saber que tiene un cierto periodo para utilizar este cupón. Entonces, bueno, es importante ponerlo aquí. Por último, ya para despedirnos, si tienes alguna duda, solo responde este mensaje. Te responderemos en un día hábil. Si tú ya tienes el compromiso de responder a un cliente, tienes que poner en cuánto tiempo lo vas a hacer. Y esto específicamente en cuántas horas o en cuántos días. ¿Para qué? Para que el cliente tenga una certeza de cuánto tú puedes tardarte en responder a su correo. Y por último, finaliza saludos y el nombre de la persona que lo atiende. En este caso, bueno, yo pongo de ejemplo mi nombre, servicio al cliente y la dirección de tutiendaenlinea.com. Ok, entonces ahora, ya que te expliqué lo que va a ser el cuerpo de este correo, vamos a pasar al tema de comenzar a darle formato. ¿Te fijas? Pues es un texto plano, que lo que vamos a hacer es muy sencillo. Comenzamos a dar cierto formato, solamente ponemos aquí negritas, ponemos aquí también negritas, subrayado funciona muy bien. También aquí en la guía de seguimiento, negritas y subrayado. Es importante también poner en negritas el tema del descuento sorpresa para que llame la atención en primera instancia. Y bueno, si te fijas, algo que es muy importante y que yo te comentaba es poner un enlace a la página FAQ o a la página de preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque en la página FAQ o en la página de preguntas frecuentes es donde tú ya debes de tener detallada toda la información respecto a los envíos en tu tienda en línea. A qué ciudades envías, cuánto tarda, qué paqueterías utilizas, etcétera, etcétera. Entonces, simple y sencillamente lo que vas a hacer es, vas a seleccionar aquí esto y le vas a poner un enlace dando clic aquí. Que este enlace va a ser tutiendaenlinea.com/FAQ o cualquiera que sea la página donde tienes tu página de preguntas frecuentes. Vas a dar clic en aceptar. ¿Ok? Entonces ya tienes aquí el enlace en tu página FAQ. De igual manera, lo que tiene que ver con el descuento sorpresa, como yo te comentaba, tú podrías poner aquí un código, y un ejemplo muy claro es poner utiliza el código oferta 20 y recibe tu descuento. Pero yo he comprobado que cuando tú pones un enlace con un descuento oculto, el cliente tiene más potencial de dar clic y generar una compra. Entonces, para eso vamos a poner un descuento sorpresa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la página de Shopify y te vas a ir al apartado de descuentos. En descuentos vas a dar clic en crear un descuento. Y muy probablemente ya sabes cómo hacer un descuento, pero vamos a ponerlo aquí. Y vas a poner el descuento oferta 15. Supongamos que es un 15% de descuento el que tú vas a dar para la siguiente compra. Vas a poner aquí porcentaje, valor del descuento 15, aplica a toda la orden, no tiene requerimientos, puedes limitarlo por clientes, pero yo los dejo libres porque, bueno, si un cliente lo utiliza 2 veces, yo no tengo ningún inconveniente. Y le vas a dar clic en guardar. Una vez que le diste clic en guardar, ya quedó el
descuento creado, pero lo que vas a hacer es, le vas a dar clic aquí en promover y vas a dar clic aquí en obtener un enlace para compartir. ¿Ok? Y si te fijas, este es un enlace que redirige al descuento. Vas a copiar el link y lo que vamos a hacer es que vamos a probar este enlace. Lo vas a pegar en el navegador y vemos que este enlace dirige a tu tienda en línea. Esta es una tienda donde yo configuro el descuento, que es una tienda de prueba. Vamos a hacer la prueba si el enlace funciona. Vas a seleccionar un producto, en este caso este juguete. Agregamos el producto al carrito. Vemos que ya está aquí el producto agregado al carrito, en la cantidad 1 y el precio de 489. Damos clic en finalizar pedido. Y vemos que cuando ya pasamos al checkout, en automático el descuento se le aplica en el checkout sin que el cliente tenga necesidad de escribir ningún código de descuento, ni ninguna clave, ni mucho menos, sino que ya en automático con el enlace que nosotros generamos se le va a aplicar este descuento. Y vemos, ya aparece aquí descontado y bueno, pues ya continúa con el checkout normal. Entonces lo que vamos a hacer es que ya que tenemos este enlace que ya confirmamos que sí funciona, lo vamos a indexar en el texto. En esta parte de aquí donde dice puedes hacerlo válido en las próximas 72 horas dando clic aquí. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar aquí para poner el enlace. Lo pegamos y ya aparece el enlace a tu tienda y vemos que termina en la oferta. Damos clic en aceptar y listo. Ya quedó el enlace que va a redirigir al descuento que el cliente se ganó por haber comprado con nosotros en nuestra tienda en línea. Damos clic en guardar y regresar a los templates o save and return to templates. Y una vez que regresamos a los templates, vas a seleccionar el que acabamos de crear en estos 3 puntos. Le vas a dar clic aquí y le vas a dar clic en exportar. ¿Ok? Y vamos a copiar todo el código HTML que nos aparece aquí. Vamos a dar control copy y vamos a regresar a tu tienda en Shopify. Una vez que estás en tu tienda en Shopify, en la parte de settings o configuración, te vas a ir a la parte que dice notificaciones. Y en notificaciones, si nosotros vemos cualquier orden que genera Shopify, vamos a revisar una, por ejemplo. Estas son las órdenes o los correos que genera Shopify. Son correos sencillos que la verdad no están mal, pero nosotros pues acabamos de crear el nuestro propio. Entonces lo que vamos a hacer es que en el correo de confirmación de orden o order confirmation le vamos a dar clic aquí y vamos a quitar el código que tengamos aquí. En este caso yo ya tenía un correo, por eso me aparece mucho código, pero de igual manera el código que tú tengas lo vas a quitar y vas a pegar el código que nosotros acabamos de traernos de Klaviyo. Vas a dar pegar y le vas a dar en previsualizar o preview. Y si te fijas, ya tenemos el correo de confirmación de compra con el formato que nosotros le dimos. La imagen o el logotipo de tu tienda en línea, el agradecimiento en negritas, el número de orden, el procesamiento, los tiempos de envío, el enlace a la página FAQ, la guía de seguimiento, el descuento sorpresa, el enlace al descuento sorpresa y bueno, pues ya nos despedimos del cliente que recibió este correo. La verdad es un correo que da muy buena imagen a excepción de este detalle. Si te fijas, aquí aparece el logotipo de Klaviyo. Y esto naturalmente es porque generamos este correo desde Klaviyo. Y Klaviyo desde la aplicación no nos permite quitar su logotipo. Pero lo que yo hago es que utilizo un lector de HTML para quitar este logotipo. Y te voy a enseñar cómo lo hago. Este es el lector que yo utilizo, que es Sublime Text, que igual tú lo puedes utilizar. Y lo que vas a hacer es pegar el código de Klaviyo. Una vez que lo pegas, lo que vas a hacer aquí es vas a seleccionar la parte donde viene el logotipo de Klaviyo. Esto, te repito, no tienes que hacerlo, no es obligatorio, pero
si puedes hacerlo, te da una mejor imagen en los correos electrónicos que van a recibir tus clientes, sobre todo en el primer correo de confirmación. Entonces, ¿cómo vas a quitar el logotipo? Si te fijas, en esta parte donde dice href, aparece todo lo que tiene que ver con Klaviyo y con la marca y la imagen. Entonces vamos a empezar a quitar desde aquí, donde dice end if. Vamos a seleccionar toda esta parte hasta este punto donde termina lo de end if. ¿Ok? Entonces, una vez que ya lo seleccionamos, lo eliminamos y listo. Ya tenemos el código sin el logotipo de Klaviyo. Vamos a seleccionar de nueva cuenta. Vamos a copiarlo. Y una vez que lo copiamos, vamos a regresar a la tienda de Shopify. Si te fijas, una vez que lo peguemos, va a desaparecer este logotipo. Cerramos esto. Y de nueva cuenta, vas a quitar el código que ya tienes aquí, que fue el que pegamos hace un momento. Y vas a pegar el nuevo código, que es el código sin el logotipo. Damos clic en previsualizar o preview y nos aparece todo exactamente igual: logotipo, formato, lo que tiene que ver con los subrayados, negritas, enlace, y vemos que el logotipo de Klaviyo ha desaparecido. Entonces, esto te lo recomiendo mucho. ¿Para qué? Para que le des esta imagen profesional a los correos electrónicos, sobre todo al primer correo de confirmación que el cliente va a recibir. Y de esta manera estás cumpliendo dos objetivos principales con este correo. El primero es dar el seguimiento de qué es lo que va a suceder con el paquete del cliente en los siguientes días. Y en segundo, incentivar el aumento del ticket promedio de venta con un enlace personalizado para el cliente que ya generó una compra contigo. ¿Ok? Entonces vamos a dar clic en cerrar y vas a dar clic en save o guardar. Y listo, ha quedado creado el correo de confirmación. Muy bien, espero que hayas encontrado información de utilidad en este video. Te dejo algunos elementos de utilidad. Primero que nada, suscríbete a mi canal. Te dejo aquí el enlace para que te suscribas a mi canal. Y segundo, te dejo aquí una serie de videos que también te van a ayudar a incrementar las ventas en tu tienda en línea. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.